Historia de Jonás según la Biblia. Vamos a ver la historia de Jonás. Al final del video, veremos 35 versículos que nos muestran la importancia y la bendición que trae cuando obedecemos a Dios. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal Ecobíblico, Palabra de Dios. Hoy nos sumergiremos en una historia épica de la Biblia, llena de drama, aventura y, sobre todo, redención. Prepárense para adentrarse en el fascinante relato del profeta Jonás. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Comparte los videos, déjame un me gusta y comenta en qué país estás viendo el video. Bien. La historia de Jonás se encuentra en el libro de Jonás, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Este relato único nos transporta a tiempos antiguos y nos presenta a un hombre enviado por Dios en una misión extraordinaria. Todo comienza en la próspera y pecaminosa ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Dios mira con preocupación la maldad de sus habitantes y decide enviar a Jonás con un mensaje de advertencia y esperanza, ¿de acuerdo? En el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos 1 a 3, leemos. La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Imagina esto. Dios le da a Jonás una misión: ir a Nínive, la capital de Asiria, y proclamar un mensaje de juicio debido a la maldad de la ciudad. Pero en lugar de obedecer, Jonás decide huir hacia Tarsis, una ciudad lejana en la dirección opuesta. ¿Qué podría haber motivado a Jonás a desobedecer directamente la orden de Dios? Bueno, las razones pueden variar, pero lo que está claro es que Jonás estaba tratando de evitar enfrentar la tarea que le había sido encomendada. Sin embargo, la fuga de Jonás no pasa desapercibida para Dios. Versículos 4 al 6. Pero el Señor envió un gran viento sobre el mar, y se desató en el mar una tempestad tan violenta que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, donde se había echado a dormir profundamente. La resistencia de Jonás a la voluntad de Dios tiene consecuencias. Una feroz tormenta se desata en el mar, poniendo en peligro la vida de todos a bordo del barco en el que se encuentra. Los marineros, desesperados por salvarse, claman a sus dioses, mientras que Jonás, en un acto de desesperación o quizás de resignación, se queda dormido en la parte más profunda del barco. Los marineros, desconcertados por la intensidad de la tormenta, comienzan a echar su carga al mar, buscando aligerar el barco y salvar sus vidas. Pero incluso estas medidas desesperadas no son suficientes para detener la furia de la tormenta. Jonás capítulo 1 versículos 7 a 10. Entonces el capitán del barco se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces dormido? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Él se interese por nosotros, y no pereceremos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de esta desgracia. Así que echaron suertes, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos, por favor, ¿quién es el culpable de que nos haya ocurrido esta desgracia? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. La situación se torna aún más desesperada cuando Jonás confiesa a los marineros que está huyendo de la presencia del Dios verdadero, el Creador del cielo y la tierra. Jonás capítulo 1 versículos 11 a 16. Estos hombres se llenaron de temor y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Él se lo había dicho. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Porque la tormenta arreciaba cada vez más.
Él les respondió, levántenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Porque sé que por mi culpa les ha venido esta gran tempestad. Pero los hombres remaban con todas sus fuerzas para volver a tierra firme, y no lo lograban, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. La confesión de Jonás deja a los marineros llenos de temor. Ahora comprenden que la tormenta es el resultado directo de la desobediencia de Jonás al Dios Todopoderoso. A pesar de sus esfuerzos por alcanzar la tierra firme, la tormenta se intensifica, y los marineros se dan cuenta de que la única manera de salvarse es cumplir con la petición de Jonás y lanzarlo al mar. Entonces tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y la furia del mar se calmó. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Con un acto de resignación y fe, los marineros toman a Jonás y lo arrojan al mar embravecido. Y, en un instante, la tormenta cesa, la furia del mar se calma y la paz vuelve a reinar sobre las aguas. La historia de Jonás nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones aparentemente imposibles. A pesar de la desobediencia inicial de Jonás y su intento de huir de la voluntad de Dios, vemos que Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas y puede usar incluso nuestras acciones rebeldes para cumplir su propósito divino. La historia de Jonás no termina aquí. Continúa en el capítulo 2 del libro Jonás, donde Jonás ora a Dios desde el vientre del gran pez, y en el capítulo 3, donde finalmente obedece y va a predicar a Nínive. Pero por ahora, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido de esta primera parte de la historia, que la gracia y el poder de Dios pueden alcanzarnos incluso en los momentos más oscuros de nuestra desobediencia y que, al final, su voluntad prevalecerá sobre todas las cosas. Después de ser arrojado al mar y tragado por un gran pez enviado por Dios, Jonás experimenta un momento de reflexión y arrepentimiento en las profundidades del océano. Desde el vientre del pez, ora fervientemente a Dios, reconociendo su pecado y su necesidad de salvación. Escuchemos sus palabras en Jonás 2 versículos 1 a 10. Desde lo más profundo del abismo pedí auxilio, y tú, Señor, me escuchaste. Me echaste al fondo, al corazón de los mares, donde las corrientes me arrastraban, todas tus olas y tus olas quebrantaron sobre mí. Entonces yo dije, me han sido excluidos de tu vista, sin embargo, volveré a mirar tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra con sus barras estaba cerrada para siempre sobre mí. Pero tú sacaste mi vida del abismo, Señor mi Dios. Cuando desfallecía en mí, recordé al Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen la vanidad y las mentiras le abandonan a su misericordia. Pero yo te ofreceré sacrificios con voz de acción de gracias. Lo que prometí, cumpliré. La salvación es del Señor. A través de esta poderosa oración, Jonás reconoce la soberanía y el poder de Dios para salvarlo incluso en medio de su desobediencia. Y Dios responde a su oración, ordenando al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Jonás, ahora humilde y restaurado, obedece la segunda vez que Dios le ordena ir a Nínive y proclamar su mensaje de juicio. Jonás 3 versículos 1 a 3. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, diciendo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad excepcionalmente grande. Esta vez, Jonás obedece y va a Nínive, una ciudad excepcionalmente grande, como Dios le había ordenado. Y su mensaje es simple pero impactante. Jonás 3 versículos 4. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba, y decía, dentro de 40 días, Nínive será derribada. El mensaje de Jonás resuena en toda la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, y lo que sucede a continuación es asombroso. Jonás 3 versículos 5 a 9.
Y los hombres de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la palabra llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y clamó y dijo en Nínive, por decreto del rey y sus nobles, diciendo, que hombres y bestias, vacas y ovejas, no prueben nada, no pasten ni beban agua. Que hombres y bestias se cubran de cilicio y clamen fervientemente a Dios, que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios no cambiará su parecer y se arrepentirá y se volverá de su ira encendida, para que no perezcamos? Increíble, ¿verdad? La predicación de Jonás conmueve a toda la ciudad de Nínive, desde los ciudadanos hasta el rey mismo. Todos, desde los hombres hasta las bestias, se arrepienten de sus malos caminos y claman a Dios en busca de misericordia y perdón. Y Dios, en su gracia y compasión, escucha su clamor y se arrepiente del mal que había planeado contra ellos. El resultado es una redención milagrosa y un testimonio poderoso del poder transformador del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Jonás 3 versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se habían apartado de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios ve la sinceridad del arrepentimiento de Nínive y decide perdonarlos, mostrando así su inmenso amor y su deseo de redimir incluso a los más pecadores. Es un recordatorio poderoso de que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios y que su misericordia siempre triunfa sobre su juicio. Sin embargo, la historia de Jonás no termina aquí. Aunque Dios muestra misericordia a Nínive, Jonás lucha con su propio corazón y sus propios prejuicios. Pero eso es una historia para otro día. Después del asombroso arrepentimiento y perdón de Nínive, Jonás se enfrenta a una lección profunda sobre la compasión y la misericordia de Dios. Pero, lamentablemente, la historia de Jonás no termina con un final feliz. El capítulo 4 del libro de Jonás nos muestra la reacción de Jonás ante la misericordia divina hacia Nínive. Jonás 4 versículos 1 a 3. Pero esto desagradó mucho a Jonás, y se enojó. Oró al Señor, y dijo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, Señor, te ruego, quítame la vida, porque mejor me es morir que vivir». Jonás, en su orgullo y enojo, no puede aceptar la compasión de Dios hacia Nínive. A pesar de ser el mensajero de la misericordia divina, Jonás se resiente profundamente de la idea de que Dios haya perdonado a los enemigos de Israel. Su actitud nos recuerda la tendencia humana a juzgar y condenar, en lugar de mostrar compasión y perdón. Dios, en su infinita paciencia y amor, trata de enseñarle a Jonás una lección sobre la importancia de la compasión y la preocupación por los demás. El Señor le dijo: ¿tienes tu motivo para estar enojado? Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella, y se hizo allí una choza, y se sentó bajo ella a la sombra, hasta ver qué pasaría en la ciudad. Dios, con delicadeza, le pregunta a Jonás si tiene razón para estar tan enojado. Sin embargo, en lugar de responder, Jonás se aleja de la ciudad y espera a ver qué sucederá con ella. Mientras tanto, Dios, en su gracia, hace que crezca una planta para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad. Pero, una vez más, Jonás muestra su amargura y falta de compasión. Entonces el Señor Dios hizo que creciera una calabacera, y creció sobre Jonás para que le hiciera sombra a la cabeza y le aliviara el malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara la calabacera, y ésta se secó. Y sucedió que, cuando salió el sol, Dios envió un viento solano abrasador, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él se desmayó, y deseó morir, diciendo: mejor me es morir que vivir.
Jonás se regocija en la sombra que le proporciona la planta, pero cuando Dios envía un gusano para destruirla, Jonás se siente abrumado por el calor y la incomodidad. Nuevamente, expresa su deseo de morir, revelando su egoísmo y falta de perspectiva. Es entonces cuando Dios confronta a Jonás con una pregunta que lo lleva a reflexionar sobre su actitud. Jonás 4 versículos 10 a 11. Entonces el Señor le dijo, tú compadeciste de la calabacera, por la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en una noche nació, y en una noche pereció. Y yo no habría de compadecerme de Nínive, la gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. Dios le hace ver a Jonás la diferencia entre su actitud hacia la planta y su falta de compasión hacia las personas de Nínive. Mientras Jonás se preocupaba por una planta que había crecido en una noche y pereció en otra, ¿cómo podía justificar su falta de preocupación por una ciudad llena de personas que necesitaban conocer la compasión y el perdón de Dios? La historia de Jonás termina abruptamente con esta pregunta sin respuesta, dejándonos con una poderosa lección sobre la importancia de la compasión, la misericordia y la obediencia a la voluntad de Dios. Esta es la historia de Jonás según la Biblia, una narrativa llena de enseñanzas profundas y verdades eternas que siguen resonando en nuestros corazones y mentes hasta el día de hoy. Que podamos aprender de la experiencia de Jonás y buscar vivir con compasión, misericordia y obediencia a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Dichosos más bien contestó Jesús los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11 versículo 28. Eres bienaventurado, dichoso, feliz cuando no solo oyes la palabra de Dios, sino que decides ponerla en práctica. No son muchos los valientes que permanecen firmes en esa decisión. Porque la verdad es que vivir obedeciendo a Dios en todo requiere valentía. Sin embargo, debes recordar que al hacerlo gozarás de su presencia constante y de sus bendiciones inacabables. Esa sí es una verdadera dicha. Transformación y comprensión. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12 versículo 1 a 2. Cuando ves la obediencia como un acto de adoración al Señor, tu mente es transformada. Ya no te parece tan sacrificador hacer lo que Dios manda, lo ves como tu ofrenda de amor para Él. Y ese cambio de mentalidad lleno de humildad te permite comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Aquí tienes una selección de 35 versículos sobre la obediencia a Dios. Y, veremos qué bendiciones trae cuando obedece a Dios. La obediencia a Dios trae gran satisfacción a lo más profundo de nuestro ser. Cuando concentras tus esfuerzos en andar fielmente dentro de los principios bíblicos, tu corazón se llena de un gozo incomparable. Es la muestra más clara de un corazón transformado por el poder del amor y el perdón de Dios. Vive sintiendo esa gran satisfacción cada día de tu vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Salmo 1. Deuteronomio 11 versículos 27. Bendición, si obedecéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Deuteronomio 28 versículos 1. Sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios,
para cuidar de hacer todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Josué 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 1 Samuel 15 versículos 22. Es mejor obedecer que sacrificar. Salmo 119 versículos 9. ¿Cómo puede el joven mantener pura su vida? Viviendo conforme a tu palabra. Proverbios 3 versículos 5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Isaías 1 versículos 19. Si quieren y me obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Mateo 7 versículos 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 28 versículos 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Lucas 11 versículos 28. Pero Jesús dijo, cierto, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 14 versículos 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hechos 5 versículos 29. Entonces Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Romanos 6 versículos 16. ¿No saben que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Si son esclavos del pecado, lleva a la muerte, pero si son esclavos de la obediencia, lleva a la justicia. Romanos 12 versículos 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Segunda de Corintios 10 versículo 5 y derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios 6 versículos 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Colosenses 3 versículos 20. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Primera de Tesalonicenses 5 versículos 18. Den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 6 versículos 11 a 12. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Hebreos 5 versículos 9. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Santiago 1 versículos 22. Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a ustedes mismos. Primera de Pedro 1 versículos 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Disfrutarás de una amistad más cercana con Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Juan 15 versículo 14 a 15. ¿Quieres disfrutar de una linda amistad con Jesús? Obedece sus mandatos. Jesús es el mejor amigo que jamás podrás tener, fiel, amoroso, justo, sabio, todo lo que puedas desear en la amistad perfecta. No debería ser difícil obedecerle. Y además de ser tu amigo, Jesús asegura que comparte contigo lo que el Padre habla con él, revelación y sabiduría de lo alto. Podrás seguir el ejemplo de Jesús. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo,
lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 9 versículo 23. Sea que estés pasando por momentos de felicidad o por momentos de sufrimiento, cuentas con el ejemplo de Jesús, con su compañía y con la fuerza que Él te da para poder superar la situación. No estás solo. Pase lo que pase, el Señor te entiende porque Él también sufrió grandemente. Sigue sus pisadas y no errarás en tu andar. Primera de Juan 2 versículos 3 a 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Apocalipsis 22 versículos 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. La guía del Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143 a 10. Si Dios es el Rey de tu corazón, puedes pedirle con toda libertad que te enseñe a obedecer y te ayude a andar en su voluntad. Su Espíritu Santo está esperando que pidas su ayuda y te guiará para que te sea más fácil la vida de obediencia. No tienes que hacerlo solo. Permanecerás para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Juan 2 versículo 17. Todo lo físico pasará, será destruido. Pero si tu corazón está lleno del Señor y sometido a Él, harás su voluntad e invertirás tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo en el reino, en lo que permanecerá eternamente. Con Dios como el Rey de tu corazón das prioridad a lo eterno, porque es lo que más le importa a Él. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143 a 10. Si Dios es el Rey de tu corazón, puedes pedirle con toda libertad que te enseñe a obedecer y te ayude a andar en su voluntad. Su Espíritu Santo está esperando que pidas su ayuda y te guiará para que te sea más fácil la vida de obediencia. No tienes que hacerlo solo. Permanecerás para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Juan 2 versículo 17. Todo lo físico pasará, será destruido. Pero si tu corazón está lleno del Señor y sometido a Él, harás su voluntad e invertirás tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo en el reino, en lo que permanecerá eternamente. Con Dios como el Rey de tu corazón das prioridad a lo eterno, porque es lo que más le importa a Él. Estos versículos nos muestran la importancia y la bendición de la obediencia a Dios en nuestras vidas. Que podamos meditar en su palabra y seguir sus mandamientos con amor y reverencia. Gracias por tu atención, espero que te sean de útil este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme un me gusta, compartir y comentar en qué país estás viendo el video. Dios lo bendiga, que Dios te guarde. Que tu día sea bendecido en el nombre de Jesús.